Como lema para nuestra liturgia y tomada de las palabras, de la palabra de Dios que vamos a compartir, pongo este tema, ¿no? Todas y todos somos coherederos de la misma herencia y miembros del mismo cuerpo. Tomado directamente de la segunda lectura. La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del capítulo 60 de Isaías, del tercer Isaías. Recordemos que es un profeta que escribe ya después del retorno del destierro. Introduce este profeta la imagen de la nueva Jerusalén, la Jerusalén renovada, la Jerusalén que viene del cielo, reconstruida por Dios. Una ciudad que ha sido perdonada y purificada. Ahora resplandece en ella la luz y la gloria del Señor. Recordemos que Jerusalén, el nombre hebreo de la palabra, literalmente significa ciudad de paz. Reconocen ustedes en el final, Salem es Shalom, la paz que Dios da. Esta ciudad de la paz se convertirá en luz para las naciones que viven en medio de la oscuridad. Nos presenta a los diversos pueblos peregrinando a la ciudad santa en búsqueda de encontrarse con el Señor, que ha puesto en la ciudad renovada su presencia, este término hebreo Shekinah, que significa eso, la presencia de Dios, el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo. El texto nos dice que de cada lugar llegarán las personas trayendo como regalo lo mejor que tienen, incienso, oro, etc. Vemos aquí algunos paralelos con lo que vamos a escuchar en el Evangelio. Esta visión profética de la Nueva Jerusalén es imagen de la llegada de todos los seres humanos a contribuir en la construcción del cuerpo del Señor, de su iglesia, aportando lo mejor de sí mismos, de sus tradiciones y sus culturas. Como suma de todo lo que les acabo de decir, esta frase tomada del texto, tu corazón se alegrará y se ensanchará. El salmo que vamos a leer también tiene este sentido universalista. Salmo 71 consiste en una oración por el rey o por su príncipe heredero. Le pide específicamente a Dios que el joven rey defienda la justicia, que se ocupe de los pobres y los proteja de quienes los oprimen y que propicie que todas las personas participen de los bienes de la creación, todos juntos como hermanos y hermanas. Al gobernar con rectitud asegurará la paz en la tierra. Por eso lo admirarán todos los otros reyes y le traerán regalos. Como frase lema de esta segunda lectura del Salmo, saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo con justicia. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Esta carta fue escrita muy probablemente por un discípulo de Pablo, que probablemente escribe después de la muerte del apóstol, es decir, entre los años 70 y 90 después de Cristo. Ya hemos comentado en otras ocasiones que hay unas cartas que no necesariamente las escribió Pablo ni Pedro, aunque tengan el nombre. Era una práctica común en la época para subrayar la autoridad de quien estableció esa doctrina, en este caso en comunidades fundadas por Pablo. Dos cartas van juntas, Colosenses y Efesios. La primera Efesios complementa a Colosenses. Colosenses habla de Cristo y Efesios de la iglesia. A estas alturas ya no se habla de varias iglesias cuando se escribe Efesios, como escribía Pablo. Pablo hablaba de iglesias en plural. Ya en este momento de la evolución de nuestra comunidad se habla de una sola iglesia que se entiende a sí misma como universal. La carta a los Efesios es un resumen de los puntos principales de la doctrina de San Pablo en lo que se refiere a la iglesia, que se entiende como pueblo de Dios
y esposa del Mesías, es decir, en una unión profunda con Cristo. Es una nueva creación, una humanidad unificada, cuerpo de Cristo en crecimiento, en donde todas y todos encuentran un hogar. Como resumen, podemos citar esta expresión: somos coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. El evangelio que vamos a escuchar, tomado de San Mateo, es otro de los relatos de la infancia. Ya decíamos que solo Lucas y Mateo hablan de la infancia del Señor. Todos estos evangelios son unánimes al afirmar que el Mesías, el Hijo de Dios, nace en medio de una familia pobre, como veíamos en el texto de la semana pasada, y que además está fuera de su lugar de origen. Son migrantes, lo que los hace especialmente vulnerables. Dios no sigue los criterios del mundo de grandeza y poder. Además, las narrativas del nacimiento del Señor subrayan que los primeros en reconocerlo pertenecían a los excluidos de los espacios sagrados de culto. Ya decíamos, primero los pastores, que no podían entrar al patio de los sacrificios por no poder mantener la pureza ritual, y ahora los héroes de nuestra lectura y celebración de hoy son paganos. Los paganos también tenían prohibida la entrada al templo. No se podían acercar al lugar de la Shekinah, al lugar de la presencia de Dios. Y así como los pastores excluidos son los primeros en ser invitados, ahora los paganos, los que no eran judíos, son también de los primeros en ser invitados. Están representados por estos sabios astrólogos de Oriente. Llama la atención que la estrella que los había conducido hasta entonces parece ocultarse cuando los magos entran en Jerusalén, en el centro de poder civil y religioso. La estrella vuelve a aparecer cuando ellos abandonan el centro de poder. Nuevamente se subraya que Dios se manifiesta en lo pequeño y humilde y desaparece en los lugares de poder y riqueza. A los magos no les cuesta reconocer a Dios en aquel niño en brazos de una mujer pobre y forastera, de una migrante. Los regalos que traen tienen significado simbólico, recuperado por la patrística. Por un lado, el oro, que significa realeza, este niño es rey; incienso, que hace referencia a la divinidad, en este niño Dios está encarnado; y la mirra, que hace referencia al dolor, a lo que tendrá él que padecer por amor a nosotros cuando entregue su vida para que tengamos vida. Como resumen de la lectura del Evangelio podemos decir: vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Esta fiesta propia de nuestra fe es muy bella. Epifanía, como decíamos al inicio, significa manifestación de lo alto. En este caso, la manifestación que Dios hace de sí mismo a los pueblos que habían estado excluidos de sentirse partícipes de la bendición de Dios a través de Israel. Nuevamente vemos cómo a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, el proyecto de Dios de fraternidad, de hermandad, había sido traicionado, se había dejado a un lado, y lo que es todavía más peligroso y grave, se había empezado a justificar esta ruptura de la hermandad, de la fraternidad, de la solidaridad interhumana en nombre de Dios. Podríamos decir que verdaderamente detrás de eso había una actitud blasfema. Blasfemar es hablar mal de Dios, es dar un testimonio que desdiga lo que Dios ha manifestado y lo que quiere, lo que es su deseo. Cuando el Señor Jesús nace como Rey de Israel, hay una persona que los mismos israelitas y una familia considera usurpadora,
porque Herodes no era de origen judío, era de origen idumeo, de un pueblo del sur. Él y su familia se hicieron con el poder y pues quedaron por sus contactos con Roma, que era su protector, quedó como rey de Judea y así sus descendientes. Los que estaban en el templo como sumos sacerdotes tampoco eran vistos como el pueblo como legítimo, sino que eran usurpadores, porque no provenían de la familia de Aarón. De hecho, unas generaciones antes, por quedarse con el poder de esas familias, hubo una matanza de todos los descendientes de las familias que legítimamente podían ocupar, de acuerdo a la Torá y a la historia de Israel, el puesto de sumo sacerdote, y se lo adueñaron a otras personas. Pero más allá de este anecdotario histórico que parece reproducir lo que muchas veces vivimos y experimentamos, lo que subraya en contacto con lo que veíamos la semana pasada es que en Cristo Dios nos invita a un cambio de nuestra manera de entender la religión. Es claro, como dice el texto, que el amor de Dios está abierto no solamente a los que pertenecían a Israel y lo reconocían como Dios de Israel, etcétera, sino a todos aquellos que con un corazón sensible lo buscaban con honestidad. Independientemente de sus orígenes, independientemente de cómo fueron percibiendo que Dios los invitaba a acercarse al lugar de la esperanza, al encuentro con la esperanza encarnada, que es el Señor Jesús, ellos, por encima de los problemas, dificultades, venían de lugares lejanos, se pusieron en marcha hasta encontrar al Señor. Es natural que cuando llegaran al territorio de Israel se dirigieran a la capital. Si el mensaje era que había nacido el rey de Israel, pues ¿dónde? En la capital, vamos al palacio. Pues resulta que en el palacio ni estaba el rey de Israel, este niño que había nacido, y la estrella que les había guiado desaparece. Es solamente cuando dejan atrás esos lugares, esos centros de poder religioso y político, que la estrella vuelve a aparecer. Y dice el texto que los va guiando hasta ponerse encima del lugar donde María, José y el niño recién nacido están. Dice el texto que se llenan de alegría. ¿Cuántas veces nosotros, cuando le hemos dejado al Espíritu guiarnos, cuando nos lleva a acercarnos a nuestros hermanos y hermanas que más nos necesitan, cuando vamos con las personas que a lo mejor no tienen que comer para ese día, o a las personas que sistemáticamente la sociedad les da la espalda y los juzga y los margina y los deja fuera del sentido de pertenencia, de ser parte de una familia? Cuando el Espíritu nos lleva a acercarnos a esos hermanos y hermanas nuestras y mirarlos con un corazón abierto, con la sensibilidad que el Señor nos transmite, nos llenamos de alegría. Cuando compartimos lo que tenemos, cuando vemos la mirada sorprendida de quien está acostumbrado a ser juzgado, como les decía, condenado y marginado, y en nosotros se encuentra una mano solidaria, fraterna. Cuando percibe en nuestra mirada que reconocemos su dignidad de hijo, de hija de Dios. Cada uno de estos espacios, cada uno de estos encuentros es epifanía. Recordemos el capítulo 25 de Mateo, que nos habla del juicio final. Pasen benditos de mi Padre, porque cuando estaba yo hambriento me dieron de comer, cuando no tenía con qué vestirme me vistieron, etcétera, etcétera. Y termina al final diciendo, todo lo que hicieron al más pequeño de mis hermanos y hermanas, me lo hicieron a mí. El Señor Jesús es epifanía del misterio de Dios. De nosotros depende si nos dejamos llevar por el oropel,
del poder de cualquier tipo, poder económico, poder político, poder religioso, etc. O nos dejamos llevar por esta invitación del Dios vivo que nos invita a mirarnos mutuamente, a construir una familia centrada en el amor, a acoger y a incorporar de manera particular a aquellos que la sociedad, la cultura y toda la colección de prejuicios que arrastramos ha marginado, ha orillado, ha excluido. Que por intercesión del Señor nos dejemos llevar por la estrella, que seguramente nos va a llevar a la esquina donde está la persona que nos lava el vidrio, o a la persona que a lo mejor vemos todos los días camino del trabajo y nunca se nos ha ocurrido saludar, o a las personas con las que interactuamos en la tienda y que nadie le pregunta su nombre ni le da las gracias por el servicio que presta. Que el Señor nos regale una epifanía. Que así sea.